Bueno, algo muy general, una introducción, que creo que esto ya se los he hablado. Si ustedes me dicen que ya los he hablado, me parece que sí, una vez creo que le enseñé esto. La ingeniería pesquera es parte de lo que se conoce como la extracción pesquera, ¿no? Porque fuera de la extracción pesquera existe la transformación, donde es la transformación, es lo que es la industria de alimentos, ¿no? Todo lo que viene con la transformación de la pesca que uno captura, ¿no? Esa pesca se transforma, eso a veces que se conoce de manera muy general como transformación. Pero la primera área es la extracción, es decir, la captura. Entonces, la ingeniería pesquera, digamos, está relacionada más a la pesca, a la captura. La parte de la transformación es ya una área que más involucra a los que se dedican a los alimentos, ¿no? A la parte de conservas, de harina de pescado, aceite de pescado, etcétera. Que obviamente un pesquero también tiene que conocer algo, ¿no? Pero básicamente la ingeniería pesquera más está relacionada a la extracción pesquera. Esa es un poco de vista la visión que se le dio a lo que ustedes estudian en la universidad, ¿no? A la ingeniería pesquera dentro del ámbito de la extracción. Hace muchos años el ingeniero pesquero no solamente veía extracción, sino veía también transformación, es decir, veía procesamiento de la pesca. Y algo también de acuicultura, ¿no? O sea, era un pesquero que se suponía que veía pesca, veía transformación y veía acuicultura. Es por eso que la universidad, la facultad se dividió en tres especialidades, ¿no? La ingeniería pesquera, un poco más orientada a la extracción, la transformación, que antes era ingeniería pesquera de transformación, ¿no? Ahora es ingeniería de alimentos. ¿Para qué? Para que no solamente un ingeniero de alimentos vea solamente pescado, ¿no? Sino también otro tipo de productos, carnes, agroindustria, etcétera, ¿no? Por eso, industria alimentaria, ¿no? Es decir, los pesqueros que antes veían transformación optaron por ingeniería de alimentos, ¿no? Por llamarse más ingeniería alimentaria, ¿no? Para que no solamente se restrinjan al pescado, sino puedan abarcar otros productos. Y la acuicultura, el ingeniero acuicultor, bueno, eso ya se conoce, tiene un campo bien definido. Pero la ingeniería pesquera, básicamente a la extracción. Esa es la visión que se le dio a la Villarreal hace algunos años. Las cosas son dinámicas, pueden cambiar, puede estar bien, puede estar mal, pero así más o menos es en general como debiera ser, ¿no? Entonces, yo estas cosas son las que les presento, es parte de mi experiencia, ¿no? No es que lo he sacado de un libro o algo, ¿no? Es parte de mi experiencia, lo que he leído, lo que, digamos, he aprendido en cursos, en la experiencia del trabajo, etcétera, ¿no? Así que les trato de resumir también un poco mi punto de vista, ¿no? Entonces, la extracción pesquera, digamos, se puede asemejar a la minería, ¿no? La extracción pesquera como la extracción minera, es algo así, ¿no? Es una actividad extractiva. Uno saca minerales
y otros sacan pescado, ¿no? Extraen pescado del mar. Otros, ¿no? Los que cultivan son los agricultores, ¿no? Esa es otra cosa. Pero la actividad pesquera es una actividad extractiva. Y al ser una actividad extractiva, tiene que enfocarse en dos aspectos importantes, que es la tecnología y la ciencia, ¿no? Uno para desarrollarse o para hacer una actividad extractiva se hace con tecnología, y obviamente para aplicar la tecnología tiene que haber un bagaje científico, ¿no? Unas bases científicas. En la actividad minera, obviamente también, ¿no? Es algo parecido. Para extraer minerales, pues no se sacan con la mano, ¿no? Se sacan con maquinarias, con tecnología, ¿no? Tecnología cada vez más moderna, mejores equipos, para extraer minerales, ¿no? Y obviamente dentro de la ciencia minera, pues hay geólogos que estudian los suelos, pueden determinar en dónde están los minerales más preciados, a qué profundidad, etcétera, ¿no? En el sector pesquero es algo parecido, ¿no? La tecnología de la pesca es los medios con el que se va a hacer esa actividad. Es decir, las embarcaciones pesqueras son los medios, ¿no? Los mecanismos para pescar. Y obviamente tiene que haber, pues, una base de ciencia pesquera para saber cuánto se va a pescar, qué cantidad, en dónde va a estar la pesca, a qué profundidad, qué especies, etcétera, ¿no? Y cómo son las condiciones para desarrollar la pesca. Todos son aspectos de ciencia, ¿no? Una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología. Entonces, esos son los pilares en los cuales se desarrolla, digamos, la actividad extractiva, ¿no? Mientras más ciencia, más tecnología, y la tecnología y la ciencia sirven para la extracción pesquera. A ver, entonces, si nosotros podemos ver lo que es la tecnología de la pesca, son los mecanismos tecnológicos para la captura. ¿Qué cosas son? Obviamente son las embarcaciones, tienen motores, son los artes de pesca, son la instrumentación de la pesca, los instrumentos electrónicos. Eso me refiero acá con instrumentación de pesca. Es la refrigeración de las embarcaciones, porque para que se mantenga una buena calidad del producto, las embarcaciones tienen que ser refrigeradas. En la actualidad, por ejemplo, ninguna embarcación de jurel puede salir a pescar si su embarcación no es una embarcación que tiene sistema de refrigeración. Eso está normado de hace varios años, ¿no? Entonces, para salir a pescar jurel, las embarcaciones sí o sí tienen que ser una embarcación que tenga sistemas de refrigeración. Para la anchoveta no, porque la anchoveta va a la harina al final, ¿no? Obviamente, si un barco para la anchoveta es refrigerado, es mucho mejor, saldrá harina de mejor calidad. Pero para pescar jurel, caballa, etcétera, tiene que ser una pesca con embarcaciones refrigeradas. Entonces, la refrigeración es un aspecto importante de la tecnología de la pesca, ¿no? Estamos hablando de la tecnología.
Equipos hidráulicos también, ya hemos visto algo el curso anterior, ¿no? Los equipos para los winches, los sistemas para subir las redes. Eso es muy importante porque eso va evolucionando, cada vez hay nuevos equipos, nuevos modelos que facilitan la pesca, hacen la pesca más rápida, más eficiente. Entonces, la construcción naval, esto es importante, eso se refiere a las embarcaciones, ¿no? Cada vez hay mejores embarcaciones, nuevos modelos, con diferentes propiedades. Entonces, todo esto, digamos, son los aspectos que están relacionados a la tecnología para la pesca. Y hay otro aspecto, lo que estábamos viendo antes, que era la ciencia, ¿no es cierto? Que era la ciencia. Entonces, en la ciencia hay oceanografía, en la ciencia pesquera, oceanografía, hay meteorología. La oceanografía es importante, ¿no? Para saber, pues, cómo es el mar peruano, cómo son las condiciones, el fenómeno de Niño, los cambios oceanográficos, la meteorología también, para ver el tiempo, la biología pesquera, la evaluación de recursos pesqueros, es importante. La evaluación de recursos pesqueros es lo que sirve para medir las poblaciones de los peces, ¿no? Y los que se dedican al estudio de las evaluaciones de recursos son los que determinan cuál es la capacidad de pesca permisible. Es decir, un país, en el Perú, por ejemplo, solamente se puede pescar tantos millones de anchovetas, nada más. No se puede pescar más, y de tal a tal época, y de tal a tal talla, ¿no? Todas estas cosas están normadas y bueno, eso es parte de lo que es. Esa parte es la parte a lo que se dedican los científicos. ¿Correcto? Entonces, es importante conocer los aspectos científicos, es importante. Es importante conocer los aspectos tecnológicos, obviamente que es importante. Ambos ámbitos es lo que determina, digamos, la actividad extractiva de la pesca, lo que determina la ingeniería. Pero yo les he dicho varias veces, a veces que de repente soy muy cargoso en esto, pero un ingeniero más se dedica pues a la parte de la tecnología, ¿no? La parte científica, obviamente también al que le gusta la parte científica, ni hablar, pero las empresas de pesca o los que se dedican a la pesca comercial, ¿no? Las empresas pesqueras, ellos no hacen labor científica en las empresas. O sea, en las empresas no contratan oceanógrafos, no contratan biólogos pesqueros. ¿Por qué? Porque las empresas no hacen investigación. Bueno, las empresas hacen pesca. Tienen áreas, sí, tienen áreas de operaciones, pero no propiamente su labor no es investigación. Las empresas pescan, son capitales que se invierten para pescar, ¿no? Entonces, ¿dónde se hace investigación? Ya las entidades donde se hace investigación pues son conocidas, el Instituto del Mar.
Ese es un instituto netamente para hacer investigación. Otro instituto para hacer investigación pueden ser las universidades, ¿no? Las universidades, en teoría, son centros de investigación. Que la investigación sea deficiente o no haya, bueno, eso es la naturaleza de lo que es el sector público en el país. Pero una universidad es un sitio donde se debería hacer investigación, ¿no? Estamos hablando de pesquería, ¿no? Otra institución es el este, el Instituto Geofísico, por ejemplo, ¿no? Ahí también hay algo de oceanografía, después mm, hidrografía y navegación, puede ser algo que se llame oceanografía. Y bueno, los centros de investigación aquí en el Perú pues son contados con los dedos, ¿no? Contados con los dedos. Entonces, los que quieren hacer investigación, el ámbito es de alguna manera restringido, pues, ¿no? Porque yo me quiero especializar, de repente me especializo en oceanografía química, que soy un trome en oceanografía química, porque he estudiado en Rusia o he estudiado en ni sé dónde, o en Estados Unidos, pero acá no va a haber ninguna empresa pesquera que contrate oceanógrafos químicos, ¿no? Entonces su ámbito es muy restringido. El IMARPE, obviamente, ahí deben haber oceanógrafos. Ahí están los biólogos pesqueros. Ahí están los que evalúan los recursos, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que tengan claro. El ámbito de la investigación es muy bonita, pero digamos el campo de acción como todo país y acá de Sudamérica, de América debe ser lo mismo, es siempre restringida la investigación, ¿no? Si uno está en Europa y es un investigador, le ponen una alfombra roja delante para que camine. Pero acá en nuestros países no es eso, ¿no? Lamentablemente, por eso que estamos atrasados. Pero bueno, en resumen, los ingenieros más se mueven, como su nombre lo indica, ¿no? El ingeniero es más de tecnología, ¿no? Entonces, el ingeniero más debe estar en lo que es la tecnología de la pesca, ¿no? Los medios tecnológicos para pescar. También puede estar en el aspecto científico, ¿no? Obviamente, si uno quiere ser oceanógrafo, quiere ser un biólogo marino especializado en algo de la biología marina, bestial, ¿no? Felicitaciones, pero el campo tiene sus limitaciones, ¿no? El campo, digamos, donde uno pueda desarrollarse. Si alguien tuviera una pregunta. Nadie tiene una pregunta. Ingeniero, Entonces, una pregunta. sí, dígame. Ingeniero, yo le puedo preguntar si la pesquería también se puede hacer como en piscigranjas, así los ingenieros pesqueros. Ya. Yo creo que sí, porque, bueno, pero siempre desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Yo eso siempre les pido a ustedes de que no descuiden, digamos, el concepto de lo que ustedes están estudiando, que es ingeniería, ¿no?
porque la ingeniería es como más pegada a la tecnología. La ingeniería es más ligada a la tecnología. El ingeniero es el que utiliza los medios tecnológicos, ¿no? Y obviamente que todos esos medios tecnológicos, todo han sido desarrollados científicamente, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejaría, digamos, es que siempre no pierdan el concepto de ser ingeniero. Si tú me dices, por ejemplo, que un ingeniero puede hacer piscicultura, yo creo que sí, pero si vas pues, a especializarte en las escamas de un pez o en los otolitos de un pez para saber su edad y o no sé, o en la cona de un pescado, en la taxonomía de un cierto tipo de pez, ya estás metiéndote un poco al ámbito científico, al ámbito del biólogo, ¿no? Que no el ámbito del biólogo, no el ámbito del ingeniero. En cambio, si uno hace, digamos, piscicultura, pero yo me dedico a los materiales para hacer jaulas. ¿Cómo hago jaulas más eficientes? ¿Cómo distribuyo estanques para hacer, ¿no? Entonces estás aplicando más los conceptos de ingeniería. Uno puede hacer piscicultura, pero siempre no descuidando el concepto de ingeniería en el trabajo que uno vaya a hacer. Uno tiene que ser ingeniero y parecerse también a un ingeniero, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, la fortaleza que uno puede tener es de que sabe más de materiales de pesca, sabe de artes de pesca, los puede, digamos, aplicar esos conocimientos para hacer cultivos, infraestructura para pisciculturas. Desde ese lado se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Pero siempre lo principal es que uno no descuide su ámbito de ingeniero, ¿no? Y no se vaya por el lado del biólogo, porque para eso están los biólogos, ¿no? Un biólogo va a tener más fortalezas que uno que un ingeniero, pues, ¿no? Porque en su área, ¿no? Si vas a competir, digamos, con las escamas, con los otoritos, un biólogo se supone que ha estudiado eso mucho más, ¿no? Pero si van a ver infraestructura, tecnología de jaulas, materiales, obviamente un ingeniero tiene más capacidad que un biólogo. ¿Ok? ¿Está claro o todavía hay alguna duda? Sí, ingeniero, sí está claro, gracias. Ok. Y eso, por ejemplo, es importante, eso se ve, por ejemplo, en Chile, cuando cultivan los salmones, las jaulas que hay para salmones que hacen en Chile, en Puerto Montt, en la zona sur, son unas jaulas enormes, emplean una tecnología para hacer esas jaulas que ustedes no se imaginan, donde ahí unos diseños que hay sobre jaulas, sobre materiales, un trabajo verdaderamente de ingeniería, ¿no? Ahí un ingeniero especializado especializado en diseño de jaulas es importante, pues, ¿no? Es importante. Un pesquero puede hacer eso, ¿no? Puede hacer eso. Bueno, entonces, eh, en las empresas pesqueras les decía de que las empresas pesqueras pues se dedican a pescar y por lo tanto
tienen los medios para la pesca, es decir, tienen las embarcaciones. Las empresas pesqueras son las dueñas de las embarcaciones y dentro de las empresas hay áreas de flota. Las empresas pesqueras tienen dos áreas bien definidas, las empresas grandes, ¿no? Tienen un área de flota y un área que le llaman de planta. Entonces, el área de flota son los que están todas las personas que administran las flotas, los barcos, las lanchas para pescar. Y el área de planta están todas las personas que se dedican a la transformación del pescado para convertirlo en harina. Es decir, son plantas de procesamiento, ¿no? Son fábricas donde se procesa el pescado. Entonces ahí está gente que está más ligada a la transformación del pescado. Cómo obtener la mejor harina, cuánto de proteína debe tener, la calidad de la harina de pescado, el aceite, si es fábrica de conservas, las conservas, etc., ¿no? Ese es el área de planta. Pero hay otra área, como les digo, que es el área de flota. El área de flota es la que tiene esta parte de tecnología para la pesca. Entonces ahí están las embarcaciones, por eso se llama flota, ¿no? Flota. Normalmente hay una área mayor donde hay el gerente de flota, que es el que ve todas las embarcaciones, el que administra todas las embarcaciones. Las áreas de flota tienen un área ¿cómo se llama? De operaciones, un área de operaciones que es donde se ve a dónde van a estar destinados los barcos día a día. Es decir, una embarcación o 5 embarcaciones se van a ir a Pisco, otras 2 se van a ir a Chancay, otras se van a ir al Callao. ¿Por qué? Porque en Pisco, en Chancay y en el Callao son las zonas de más concentración. ¿Cómo lo han determinado? Porque hay ingenieros que están llevando la información del IMARPE, la información satelital, programas, software donde pueden ver las mejores temperaturas, zonas, información de otras empresas que han estado pescando ahí el día anterior, un registro de información, un registro de datos. Entonces hay gente que se dedica a eso para ayudar a tomar mejor las decisiones. Esa información obviamente sirve para la mejor toma de decisiones. Ok, hoy día entonces estas embarcaciones se van acá, estas embarcaciones se van allá. Mientras mejor funcionen estas áreas de operaciones, mejor es la eficiencia de la pesca. Estas áreas de operaciones, hay varios pesqueros que se han dedicado a trabajar ahí y siguen trabajando ahí en Taza, en Copeinca. Hay pesqueros que trabajan en estas áreas de operaciones, ¿no? Entonces, les sirve bastante la base que tienen en evaluación de recursos, en oceanografía, para poder manejar información. Obviamente es un manejo de información. No hacen una investigación científica como la hace el IMARPE, ¿no? Porque si no, recogen información del IMARPE, de hidrografía, van haciendo su propio esquema de trabajo y esa información del día la van plasmando en las decisiones para la pesca, ¿no? Pero en estas empresas tienen las embarcaciones y al tener las embarcaciones, todas las embarcaciones tienen estos equipos, las embarcaciones tienen artes de pesca, tienen equipos electrónicos, sonares, ecosondas, navegadores por satélite, radares,
Las embarcaciones tienen equipos de refrigeración, tienen equipos hidráulicos y todas las embarcaciones salen día constantemente. Regresan a puerto con pescado o sin pescado y tienen que haber gente que reciba las embarcaciones y le dé soluciones a problemas que se puedan haber presentado. Por ejemplo, se rompió la red y se me escapó el pescado, entonces la red se baja. Para eso está el encargado de arte de pesca. Tiene que ir a ver la red, supervisar, contratar gente, parchar la red, reparar. ¿Para qué? Para poder embarcarla y otra vez que el barco salga a pescar. Se malogró una ecosonda, tiene que estar haciendo coordinaciones con los técnicos, con las empresas que dan servicios electrónicos para poder reparar la ecosonda. Se malogró algún equipo, un compresor del equipo de refrigeración, igual el pesquero que está ahí a cargo de una embarcación tiene que estar, entonces tiene que estar con los proveedores. Estas comunicaciones de los problemas que puedan haber se reciben con anticipación por radio antes de que lleguen a puerto las embarcaciones. Entonces, ya los que están en tierra tienen que estar coordinando con los proveedores para que cuando llegue la embarcación a puerto estén todos listos para poder, digamos, dar solución a los problemas que puedan haberse presentado en las faenas de pesca, para que no se repita. Todos esos problemas son de todos los días, eso es algo natural en la pesca, ¿no? Hay veces no hay problema, una embarcación llega, no le pasó nada, al día siguiente vuelve a salir y así. Pero en cualquier momento tiene algún problema, ¿no? Entonces esos problemas se dan porque puede haber tenido una deficiencia anterior, no se le dio el mantenimiento adecuado, etcétera. No hubo un mantenimiento preventivo, digamos, no se cumplió. Entonces, todas estas cosas son problemas en los que están inmersos la gente que trabaja en flota, ¿no? Directamente en flota. En las oficinas hay la parte administrativa que está pendiente de la pesca, las áreas de logística, de contabilidad, etcétera. Pero hay una parte de campo que es la que interactúa con las embarcaciones y su personal, ¿no? Para poder descargar la pesca que llega del barco y que esa pesca vaya a la planta. Hasta ahí acaba el trabajo de los que trabajan en flota. En la planta reciben el pescado, ya tienen el pescado en su cancha y ya es problema de planta. En flota empieza a salir a buscar el pescado, pescar, regresar a puerto y entregarlo a planta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta, siempre estas cosas, imaginarse estas cosas para que ustedes vean cómo se van preparando en la universidad, ¿no? Cómo van a enfrentar después la universidad, ¿no? ¿Qué opción voy a tomar cuando yo esté acabando la carrera? ¿No? Me gustan las operaciones de pesca, quiero ser no sé, pues un oceanógrafo, quiero ser dedicarme a la evaluación de recursos pesqueros. Entonces yo les explico a eso para que ustedes vean digamos, en la industria, ¿no? El ámbito en la industria, cómo es.
Yo le vuelvo a repetir, yo no me dedico a la universidad. Yo trabajo siempre a tiempo parcial, toda mi vida le he trabajado a tiempo parcial, un cuarto de tiempo. Y yo he trabajado siempre y sigo trabajando en el campo privado. Entonces yo lo que les hablo, digamos, también es basado en mi experiencia, ¿no? En lo que yo veo, y eso trato de transmitirlo, ¿no? A mí de verdad que nunca me ha interesado eh, dedicarme mucho a la universidad, no ha estado mucho en mis planes, ¿no? Sino en el campo privado. Pero me gusta de todas maneras transmitir, interactuar con los alumnos, porque los alumnos después yo los veo en el campo profesional y compartimos muchas cosas que son de provecho para mí, provecho para ellos. Entonces, eh, yo veo así las cosas, pero hay otras personas que de repente pues les interesa, digamos, en la parte de la investigación, la parte de la ciencia, ¿no? Entonces, si a uno le interesa eso, más es este, meterse pues en una universidad, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se supone que se debe hacer ciencia o investigación. No se hace, pero se supone que ahí se debería hacer, o el IMARPE, o el Instituto Geofísico, eh, hidrografía, bueno, ONGs, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, para terminar, no quiero cansarlos mucho, siendo el primer día. Siempre es bueno saber el concepto de los artes de pesca, porque se habla siempre de arte de pesca, de aparejos de pesca, de redes de pesca. Al final casi todo es lo mismo, ¿no? Pero lo importante es saber los conceptos que, que involucra cada definición. Antes se hablaba pues solamente aparejos de pesca, ahora apareció el término de arte de pesca en el idioma español, ¿no? Porque en inglés es solamente un término, ¿no? Fishing gear, y eso significa aparejo de pesca y se acabó. Pero en el idioma español, bueno, apareció el término de arte de pesca. Y es un buen nombre, es importante, pero cuando se habla de arte de pesca es de que un arte de pesca tiene un poco de ciencia e ingeniería y tiene también un poco de arte. El término arte de pesca, o sea, los artes de pesca, estamos hablando de artes de pesca grandes, complejos, como una red de cerco, una red de arrastre, ¿no? Tienen una parte de ciencia y una parte de arte, una parte de ciencia y otra parte de arte. ¿Qué significa cuando hablamos de que el arte de pesca involucra
a la ciencia es que es de una estructura compleja. Es una estructura bastante compleja. Un arte de pesca es algo complejo. ¿Y a qué se llama o por qué sería un arte complejo? ¿Por qué? Primero, porque su estructura es flexible. No es como una madera, un pedazo de tronco, una pieza definida, ¿no? Es una estructura flexible. Entonces, ya de por sí al ser flexible, y es una estructura más compleja que una pieza definida, que un fierro, una pelota, no sé, un cajón. Un arte de pesca como es de mallas sintéticas, de fibra sintética, es una estructura flexible. Y aparte de eso, trabaja teniendo una distribución espacial. O sea, acá, por ejemplo, es una red de arrastre que está entre la superficie y en el fondo. Esta red, si uno quiere, la puede subir, la puede bajar un poco. Entonces tiene o puede trabajar con una distribución espacial. Entonces, eso también aumenta su complejidad. Si uno hace un puente, el puente está ahí quieto, tiene una forma definida y no se mueve, ¿no? El puente no baja, ni sube, ni se deforma, nada. Entonces, un arte de pesca es diferente, ¿no? Esa es su estructura compleja. Adicionalmente a eso, interactúa con un ser vivo. O sea, el arte de pesca tiene que capturar, ¿no? Lo hace todavía de una naturaleza más compleja. Entonces, para resolver esos problemas que son complejos, que ya están dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? De la ingeniería, por su estructura compleja, hay veces que no se pueden resolver, o sea, no hay una fórmula matemática para que con esa fórmula yo haga una red y me capture lo que quiero. No, ahí es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la red cambia de forma, es algo muy complejo para que uno pueda hacer una formulita y bueno, ahora ha aumentado bastante la ciencia y se está avanzando bastante, pero aún con todo, ¿no? No se llega, digamos, a resolver, digamos, no se puede formular a través de una fórmula universal el diseño de una red. Se hacen aproximaciones. Entonces, para eso está lo que se denomina el arte. Tiene un poco de arte. Y eso del arte significa de que ahí se utilizan los criterios para seleccionar los parámetros que aparentemente son complejos, uno los selecciona con criterio, con experiencia. Y ahí más vale siempre la experiencia, ¿no? O es muy importante la experiencia, porque en base a la experiencia uno tiene mejor criterio para seleccionar parámetros que a simple vista son complejos. Por ejemplo, hay veces que quiero poner más peso a una red de cortina. En vez de que tenga 10 kilos de peso, la red de cortina se me mueve mucho y cambia de posición, entonces mejor le aumento de 10 kilos, le aumento 12. Pero también le puedo aumentar 13, le puedo aumentar 14, la puedo aumentar a 20, puedo duplicar el peso. Y no, hay veces no hay una fórmula tan exacta para decir, ¿sabes qué? Con esta fórmula tengo que aumentarle tantos kilos. O sea, hay veces simplemente con la experiencia, ¿sabes qué?
yo conozco esto, aumentale 3 kilos más y se acabó el problema. Entonces, efectivamente, con 3 kilos más se solucionó el problema. ¿Y eso de qué devino? Devino de la experiencia y del manejo de un buen criterio, ¿no? Para seleccionar el parámetro más adecuado, ¿no? Entonces, muchas cosas que no se pueden resolver, digamos, por la naturaleza compleja que es el arte, el arte de pesca, se resuelven con lo que se conoce como el arte, ¿no? Si un arte de pesca tiene ciencia, es un poco de ciencia y es un poco de arte. Esa es la naturaleza, ese es el concepto más, más importante para entender lo que es un arte de pesca. Ese es el concepto más importante para definir verdaderamente el arte de pesca. ¿Qué cosa es arte de pesca? Un arte de pesca, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Qué cosa es? Arte de pesca es un equipo que tiene pues una estructura compleja, que está basada en que uno la puede digamos, determinar esa estructura a través de la ciencia, de la ingeniería, aproximar algo, ¿no? Porque no se puede resolver al 100%, pero para eso también es un poco de arte, porque la experiencia y el criterio ayudan para resolver esos problemas. ¿Alguna pregunta? Bueno, señores, entonces eso sería todo. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la clase. ¿Ok? Entonces la próxima ya van a ver ahí en el team, ahí le voy a colgar vamos a empezar igual a eso de 1:10, creo que es el horario, y ya se va a integrar el ingeniero Costelac, seguro, ¿no? Se va a integrar ahí el ingeniero Costelac. Acá estoy. Allí estaba el ingeniero. Ok, Andrés, entonces allí vamos a conversar, pero ahí por teléfono. Por unanimidad han acordado hacer las clases así, todos los alumnos, Ya, correcto. Sí, me parece ¿no? mejor. Aportemos de cada uno lo nuestro para ellos. Ahora, oficialmente puede haber 2 grupos, pero en la práctica es un solo grupo. Sí, pues la cosa es no acortar o no hacerlo más difícil, pues, ¿no? Sino hacer las cosas más prácticas, ¿no? Entonces Claro. el tiempo ahí se va a reducir, todo, ¿no? Me parece bien. Ay, qué bueno que estabas ahí, Andrés. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas, señores. Entonces, en la próxima clase, ahí damos por terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más, Andrés, de repente que quieras compartir con los alumnos? Sí, mire, en la práctica vamos a alternarnos. Hay varios documentos en los que podemos mostrar lo que representa la pesquería a nivel mundial. Si bien es cierto, ha crecido enormemente lo que es la acuicultura en los últimos, después de los 80s, y casi están por ahí entre la acuicultura y la pesca,
sería bueno que conozcan cómo son las estadísticas, lo que tiene FAO de Sofía, las clasificaciones de redes que tienen Naciones Unidas, las normas, eh, toda esta parte literaria que tiene Naciones Unidas, de pesca responsable, los convenios y tratados que se tiene Perú. Siempre es bueno porque cuando uno dirige, uno es ingeniero, no es un pescador, es un ingeniero. Y como ingeniero tiene que ver la productividad, pero también es responsable de la parte administrativa. Y en la parte administrativa está la parte de legalidad, la parte legal, que hay que cumplir con los convenios, la parte ambiental sobre todo, por todo, ¿no? Las cotas de pesca, los tamaños y los convenios de biodiversidad, pesca responsable y lo que es las 23 pautas que se tiene sobre desarrollo sostenible, ¿no? Que se está tratando de llegar. Son puntos que también hay que, de todas maneras, mencionarlos bajo documento. Ya, entonces... Ahora, hay tipos de redes, eso sí, también hay esas cosas, ¿no? Mostrar cómo pescan en Asia, cómo pescan los africanos, cómo pescan los europeos, cómo pescan nuestros vecinos. Y hay videos y hay información respecto a eso. Sí, correcto. Así que ya el año pasado le estaba comentando al comienzo que ya se, se hizo un curso así donde partía, pues, se compartía el curso en grupos. Entonces yo les planteé las tres alternativas, que era una alternativa, era seguir como el año pasado, es decir, la mitad o un grupo de alumnos en un grupo y otro grupo de alumnos en otro grupo, ¿no? Esa era una alternativa. La otra alternativa fue una clase la hacía yo, otra clase la hacías tú, alternadamente. Esa fue la segunda opción, o esa fue la primera opción. Y la opción final que se ha elegido, bueno, democráticamente los alumnos han votado, es se hace una parte, la hago yo, y todos los alumnos después continúan contigo la otra parte de la práctica, ¿no? Pero están todos ahí. Claro, Yo hago una parte, acabo, y tú entras, pero con todos los alumnos, y tratando de no alargar pues el tiempo, ¿no? De no quedarse pues hasta la noche, sino claro. Aunque a veces se pone interesante, porque, por ejemplo, la idea es también analizar cómo se pesca el cerco con redes de cerco, cómo se pesca con redes de arrastre, cómo lo hacen los españoles con su tecnificación, cómo lo hacen los peruanos, cómo lo hacen los europeos, los modelos de trampa que tienen los asiáticos. Y hay videos, porque no hay otra forma, no pueden ahora subirse a un barco y ver cómo se pesca, pero hay videos como para analizar las prácticas, o sea, la maniobra, ¿no? Las maniobras que hacen, los cuidados que deben de tener, porque es peligroso también, ¿no? Cuando se lanza la red pueden engancharse, puede caerles el macaco, o sea, hay varias cosas ahí en maniobras. Se pueden ver un poco en video, al menos tener una idea, ¿no? Cuando se habla de cerco, se ve videos de cerco, las partes, cómo se pesca en varias partes del mundo y cómo se pesca acá. Claro, nosotros somos grandes, nosotros tenemos una biomasa enorme, mucho más grande que cualquier país del mundo. Esa pesca es por toneladas, en cambio en otros países son por kilo nomás. Por eso es otra dimensión. Pero es bueno que lo vean, ver y analizar. Ok, entonces
Entonces eso sería, creo que todo por hoy. Y bueno, vamos a tratar de parte nuestra, pues, de que todo lo que se haga en clase le sirva ahí como herramienta para su vida profesional. Listo, muchachos, si tienen alguna otra pregunta, tienen algún detalle, algo que quisieran saber. Bueno, entonces de mi parte, señores, me despido. Que tengan un buen fin de semana. Y bueno, vamos a continuar con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Gracias. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.